Vamos a orar primeramente para la predicación y vamos a pedir al Señor su bendición sobre estos temas que hemos mencionado. Padre Santo, gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos en esta mañana a abrir este santo libro que es la palabra de Dios. Señor, este es todo lo que necesitamos en la vida cristiana. No necesitamos los perendingues, Señor, que el mundo dice que necesitamos para disfrutar del compañerismo del Espíritu Santo y para aprender la palabra. Simplemente necesitamos la palabra predicada con denuedo y directo en nuestros corazones para que el Espíritu Santo lo use para implementar, Señor, en nosotros el crecimiento, la transformación de la cual el hermano Paulo nos estaba hablando hace poco. Pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre esta congregación, sobre cada miembro de esta iglesia. Pedimos, Señor, que tú enalteces su nombre, su palabra en medio de nosotros y que nosotros seamos como una luz, un farol, Señor, para atraer a más personas a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, y a aquellos, Señor, que ya le conocen, para que tengan una relación más íntima con su Dios a través de su palabra. Bendice y crece esta obra para tu honra, Señor, y que sea para la salvación de muchas almas en los futuros años. Señor, pedimos por los años que nos dejan mañana para ir a los estados. Pedimos tu dirección en su vida. Ayúdales, protégeles en el camino, en su estancia y su regreso. Pedimos, Señor, que el ministerio que van a recibir corporalmente para Jonathan sea efectivo, Señor, y que lo que los médicos pueden hallar con el joven, Señor, y tratar con él, sea para bendición para su cuerpo y para que él, Señor, recobra los sentidos que perdió en su accidente. Pedimos también, Señor, que tú trabajes con su corazón para que él se entregue por completo a Cristo y que él pueda servirte, Señor, y sea un obrero tuyo, Señor, en la mano del Espíritu Santo. Bendíceles en su viaje, tráigales con bien, y gracias, Señor, por sus ministerios entre nosotros, y respondemos a la necesidad de su ausencia para cubrir los ministerios, y pedimos, Señor, que tú, Señor, bendice a todo su salida y su entrada desde hoy y para siempre. Señor, bendícenos ahora y ayúdanos en la predicación. Ayúdanos, Señor, entender la palabra de Dios y sacar de ello un reforzamiento, Señor, en nuestro espíritu, para que podamos tener de nuevo cuando damos testimonio de Cristo en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Señor, bendice tu palabra a nosotros. Gracias por parar la lluvia, para que tengamos, Señor, esa paz para poder predicar sin esturbio, y pedimos, Señor, que la mantenga, Señor, fuera de nosotros en la media hora que vamos a estar juntos en su palabra, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Una cosa es cierto en este mundo, que no hay certeza de nada, ¿verdad? Cuando nosotros encendemos el televisor, llenamos nuestros corazones con inquietud. Váyanse, niños, con su profesor. Me olvidé de los niños. Hoy es el día de olvidos de mi parte, ¿verdad? Así que todos los niños de 5 a 10 años pueden ir saliendo. Pero, hermanos, por ejemplo, hablamos de la necesidad de paz en nuestro mundo, pero cuando escuchamos las noticias hay una incertidumbre de paz. Y últimamente, con los intercambios que hubo entre los Estados Unidos y Corea del Norte, ya la cosa se puso tenso y China estaba involucrado, Rusia estaba involucrado, y los alarmantes estaban gritando: el mundo, guerra mundial tercera ya está listo para estallar, y no había paz, y todavía no hay paz. ¿Cómo se llama? En nuestras vidas personales no hay certidumbre de prácticamente nada.
Por ejemplo, ¿puede usted estar acertado que su salud se mantendrá bien durante toda su vida? No podemos estar acertados de esto. Su empleo, ¿qué tal el empleo? El empleo es muy incierto. Podemos tener o no un trabajo hoy y mañana ya recibimos noticia que ya vamos a terminar de trabajar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que en este mundo no habrá paz. No habrá la certidumbre de nada y que lo cual llena el corazón del hombre de inquietud y ansiedad. Pero sin embargo, en medio de toda esa incertidumbre, hay algo como un farol alumbrando que es certísimo para cada uno de nosotros. Y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca nos va a fallar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es exactamente lo que acabo de decir. Es la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, este es la palabra de Dios. Yo estoy certísimo de que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios? En la prédica de la próxima semana, vamos a descubrir 5 razones por las cuales podemos estar acertados de que es la palabra de Dios. Y yo espero que con ese pequeño estudio, quizá una revisión para muchos de ustedes, quizá nueva enseñanza para otros, pero de todos modos que este prédica sea de reforzar en su corazón el certidumbre del libro que tú tienes en tu mano es la verdadera palabra de Dios. Hay 5 razones principales por las cuales podemos decir con certeza que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. La primera cosa que descubrimos es que cada creyente puede estar acertado de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios por sus profecías cumplidas, Vamos a buscar en nuestras Biblias en esta mañana 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. ¿Alguien lee este pasaje cuando lo tiene a mano? Amén. Por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios afirma de que es inspirado por Dios. En 2 Timoteo 3:16 que leímos en el inicio de esta prédica, Pablo dice, toda escritura es inspirado por Dios. Pedro renueva esta afirmación diciendo que los hombres santos de la antigüedad hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cómo se llama? Cuando nosotros vemos esto, ¿de qué está hablando? Quiero tomar una paréntesis un momento y quiero explicarle algo que dije en la introducción de este punto. Dijo que cada creyente verdadero puede estar aceptado que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué usa esa expresión? Le he explicado en otra ocasión que hay muchas personas en este mundo que dicen que son creyentes. La palabra de Dios mismo dice que el diablo y sus ángeles creen en Dios y tiemblan. Tiene tanto conocimiento de Dios, su poder, su justicia, su santidad y su juicio sobre ellos, que tiemblan, pero no son salvos. Es necesario que una persona no simplemente cree con su cabeza que Dios existe. Es necesario que la persona deposita su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y la única forma que una persona puede llegar a ello es a través del arrepentimiento y confesión de su pecado.
reconociendo que han hecho cosas que contradigan la palabra de Dios. ¿Ves? Si usted va a estar aceptado que esta es la palabra de Dios, primeramente tú tienes que humillarte delante de ello y aceptar su autoridad sobre ti. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Vamos a buscarlo juntos. 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Alguien lo lee, por favor. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, 12. sino el Espíritu 12. que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí la palabra del Señor está diciendo hasta que una persona se somete a la autoridad de la palabra de Dios y permite que la palabra de Dios penetre dentro de su corazón. La palabra del Señor dice, fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona permite que el Espíritu Santo alumbre su corazón de la veracidad de la palabra de Dios en el Evangelio, se somete a esa autoridad, se rinde delante de Dios, confiese su pecado, se arrepiente de su pecado y invita a Cristo a entrar en su vida. En este momento el Espíritu Santo abre su entendimiento para que pueda entender el mensaje de Dios y reconocer verdaderamente la autoridad de la palabra de Dios en su vida. Una persona que dice que es creyente, pero niega que la Biblia es la palabra de Dios, es una falsa creyente. Es imposible que yo recibo de esa palabra la fe a creer en Cristo y luego niega que esta es la palabra de Dios. Entonces solo los verdaderos creyentes pueden tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo me pregunto en esta mañana, ¿eres tú un creyente verdadero? ¿Cree usted que esta es la verdadera palabra de Dios y con autoridad sobre su vida? ¿Está leyéndolo y sometiendo a su enseñanza en su diario vivir? Este es el efecto que tiene la palabra de Dios en el corazón del arrepentido. Es la transformación de la cual habló Pablo en el mensaje de la mesa del Señor. Entonces la palabra del Señor comienza a desarrollar en ti lo que es el espíritu, la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Pero mis estimados, la palabra es bueno que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, pero es bueno también que nos alimentemos con razones por lo cual creemos que esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende por sí solo. Y aquí es el argumento número uno, las profecías cumplidas de la palabra de Dios, porque solo Dios es omnisciente, solo Dios es omnipotente, que puede alumbrar la mente de un individuo y demostrarle cosas que van a suceder en años, quizás siglos más adelante. Es interesante cuando nosotros escudriñamos los eruditos que han tenido el tiempo de buscar esta información. Descubrimos que hay 1817 profecías a lo largo de la Biblia, la gran mayoría de los cuales
pertenece a la profecía de la venida de Cristo, los cuales han sido cumplidos. Pero muchas otras profecías en el Antiguo Testamento también han sido cumplidas. Y las pocas que son para cumplir son referentes al final, al milenio de Cristo y el tiempo de dolores de Jacobo, la semana de prueba para Jacob, que es los 7 años de la tribulación que antecede la venida de Cristo a establecer su reino. Mis estimados en Cristo, la palabra de Dios es tan clara que las profecías no son ambiguas. Yo cuando estaba en Irlanda, como te dije, en mi tiempo de relax, pude observar algunos debates entre musulmanes y cristianos acerca del Corán versus la Biblia. Y cuando ellos trataron de justificar las supuestas profecías del Corán, eran simplemente suposiciones de ellos. Ellos tomaron palabras que si uno lo lea con una mente abierta, no lo pensaría en absoluto que es una profecía, sino ellos dicen que es una profecía. Y luego van a un acontecimiento en la historia que supuestamente es lo que fue antedicho por aquella supuesta profecía. Pero cuando venimos a la Biblia, los anuncios de los profetas son tan claras, tan conducentes, que no hay forma que uno pueda decir, este no es una profecía. Y luego su cumplimiento es tan claro y tan conducente que no podemos negar que es el cumplimiento de aquel predicho por la palabra de Dios. Os voy a enseñarles algunos casos. Vamos conmigo a Isaías 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1. Y Isaías, 45, versículo 1, ese es. Isaías 45, versículo 1. Léamelo, por favor. Así dice. Sigue. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Muy bien. He aquí una profecía. ¿Cómo sabemos que es una profecía? No había una persona en aquel entonces llamado Ciro. Y está hablando de un rey que será llamado Ciro, de Persia. ¿Sabe que no fue hasta 140 y pico años después de haber dicho esas palabras que apareció en el escenario de la historia el rey de Persia llamado Ciro? ¿Y qué hizo él? Él tomó poder de Babilonia. Y cuando usted examina los detalles de Isaías 45:1, ves la forma que él entró en Babilonia. Él desvió el río que entraba por la ciudad de Babilonia y sin que los babilonios dieran cuenta. Y ya seco el río por debajo de la ciudad, su ejército entró por debajo de los muros y subieron en los desagües y conquistaron la ciudad por la noche. Pero el hecho es que hasta el nombre de este rey fue predicho por Dios. ¿Cómo es posible que un libro normal de un ser humano puede predecir 140 años antes la venida de una persona dando su nombre? ¿Cómo sabía eso? Es porque es inspirado por Dios. Queridos hermanos, vamos a ir a Jeremías 29, 10 al 11. Vamos a ir a Jeremías 29, 10 al 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Podemos ir a dos pasajes, pero solo vamos a ir a uno. Podrías ir a Daniel capítulo 10 y verás lo que Daniel, entendiendo que había pasado 70 años de esclavitud en Babilonia, él empezó a buscar a Dios para la liberación de su pueblo. Pero vamos a ir a Esdras capítulo 1, versículo 1 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ok, entonces diciendo, deja mi pueblo libre. Queridos hermanos, cuando usted hace la cronología de la capturación del pueblo de Israel hasta la prolongación de este edicto de Ciro, son 70 años exactos. ¿Cómo puede ser eso? Solo Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque solo Dios es omnipresente, omnisciente y Él sabe los principios del final y Él puede dar detalles tan exactos y claros que no cabe duda que es un cumplimiento de su profecía. Otros pasajes, y solo voy a mencionarlos para los que están apuntando. Isaías 7:14, una profecía del nacimiento del Cristo, del matriz de una virgen. Cumplimiento, Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. Luego en Salmo 22. Salmo 22 es una profecía de principio al final y es una profecía acerca de la crucifixión de Cristo. Pero en particular el versículo 18 habla de que los soldados dividirían sus vestiduras y sobre su vestimiento echarán suertes. Y luego cuando nosotros miramos en Mateo 27:35, ¿qué miramos? Que mientras Cristo está sobre la cruz, Él no está manipulando nada. Él no tiene la posibilidad de manipular y cumplir esa profecía. Pero sin embargo, los romanos dividan su ropa y cuando llega su vestidura, dicen es demasiado bueno para cortarla en trozos para dar a cada uno. Vamos a echar las suertes sobre ellos para ver quién lo lleva. ¿Sabían ellos que estaban cumpliendo la profecía? Yo le dudo mucho, porque ellos no habrían leído el Viejo Testamento. Pero sin embargo, es un cumplimiento de la palabra de Dios. Mis estimados hermanos en Cristo, les presento esto porque tanto Pablo como Pedro afirman que la palabra que nosotros tenemos en nuestra mano es verdaderamente la palabra de Dios a su pueblo. Déjame hacerle una pregunta muy directa. ¿Lo has leído hoy? Si usted tiene la palabra de Dios en tu mano, si tú dices que eres hijo de Dios y que eres un seguidor de Cristo y tienes la palabra de Dios en tu mano, ¿qué estás haciendo con ella? Saben, la palabra de Dios nos habla, pero no nos puede hablar en esta posesión. Solo nos puede hablar cuando nosotros la abrimos y lo leemos, y lo meditamos y lo aceptamos y nos sometemos a su autoridad. Mis estimados, este no es un libro cualquiera. Este es la palabra del Dios del universo a tu corazón, a mi corazón, para que nosotros tengamos la certeza de la relación que Él nos dio a través de la sangre de su Hijo. Aprovéchalo. Aprovechalo cada día y busca a su Dios en ello cada día de tu vida. La segunda cosa que descubrimos en esta mañana, y que ese será lo último para esta semana,
es que cada creyente verdadero puede estar acertado que la Biblia es la verdadera palabra de Dios por su unidad que hay en ella. ¿Qué quiero decir con la unidad? Vamos a ir a Lucas 24 y el versículo 27. Lucas 24 y el versículo 27. Y vamos a descubrir en síntesis a lo que estoy refiriendo con esto. Vamos a ver Lucas 24, 27. Amén. Léelo, hermano. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, les voy a decir una cosa y sobre la autoridad de la palabra de Dios lo digo, no es opinión mía. Es clara cuando uno toma el tiempo de examinar la palabra de Dios. No existe en este mundo, no existe en ninguna religión un libro que tenga la unidad entre su mensaje que la palabra de Dios. Amén. Inmediatamente los mormones dirían, pero nosotros tenemos el libro de Mormón. Y este es un libro unificado y con su mensaje y nosotros tenemos un libro de autoridad, pero un momento, ¿quién hizo o escribió para los humanos el libro de Mormón? ¿Quién? José Smith, ¿verdad? ¿Cuántos José Smith había? Uno. ¿Y cuánto tiempo le tardó en traducir los supuestos platos de oro que ya Dios lo llevó al cielo? Así que no tenemos ni rastro de evidencia de estos platos. Pero ¿cuánto tiempo le tardó? Unas cuantas semanas, unas cuantas meses. Una noche, sí. No sé si usted sabe eso, pero Joseph Smith estaba involucrado, si no era un brujo, porque él, la forma que él dice, y lo dice claramente en los escritos de los mormones, que él tenía una bolsa y unas piedras que él decía que eran como el Urim y el Tumim del Viejo Testamento. Y él metía esas dos piedras dentro de la bolsa y luego ponía su cabeza dentro de la bolsa y las letras de la traducción de los platos aparecían. Entonces, si el plato decía Dios, entonces él echaba la piedra de I, O, S, Dios. Entonces esa es la forma que él dice que Dios le reveló a él la traducción de los famosos platos de oro de la cual viene el libro de Mormón. Pero le tardó una noche, él sabe más que yo, pero digamos que le tardó un mes. Un hombre, un mes para traducir este libro. ¿Dónde está la unidad en eso? El Corán. Vamos a ver el Corán. En este debate que yo estaba observando en mi país entre un musulmán y un creyente, el creyente le dijo, dime cuál es su argumento para la inspiración del Corán. Y el hombre dijo, la mayor evidencia de la inspiración del Corán es su majestuosidad de palabras, de poder expresarse, poética. Todos los eruditos dicen, qué bello el letra de este libro, que no sé qué, no sé cuánto. Y el creyente le dijo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Eso no es evidencia de la mano divina de Dios. ¿Quién lo escribió el libro de Corán? Muhammad. ¿Cómo se dice? Mahoma. Muhammad en inglés. Mahoma. Entonces él es una persona. ¿Cuánto tiempo le tardó a escribir eso? Yo no lo sé, pero lo sé eso, que fue durante su vida, que podría haber sido 70 años. Entonces, vamos a comparar estos dos libros religiosos con la palabra de Dios.
La palabra de Dios es una composición de 66 libros individuales, escrito por más de 40 personas a lo largo de 1500 años. Y los escritores de la Biblia eran personas como reyes y pastores de ovejas, como pescadores, como cobrador de impuestos, como educados, eruditos como Pablo, o como analfabetos como los discípulos de Cristo. La diversidad entre los escritores de la Biblia es tan grande que es imposible, humanamente hablando, que habrá una unidad entre sus escritos. Y sin embargo, el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis es uno, para que cuando hablamos de la Biblia no hablamos de 66 libros, hablamos de un solo libro. Su unidad es tan tremenda. Y tan tremenda es su unidad que no hay argumento creíble de contradicción entre el testimonio de 40 y pico escritores de la palabra de Dios. Y mis estimados, su mensaje es uno. Y lo vimos en Lucas 24:27. El Viejo Testamento está diciendo, Él viene. Los evangelios están diciendo, ha venido, y aquí lo que enseñó. El Nuevo Testamento está diciendo, he aquí lo que tenemos que hacer por Él, porque Él viene otra vez. Y el Apocalipsis dice, ya viene en ese momento. Su mensaje es uno desde el principio al final. Y sin embargo, sobre tanto tiempo, separado en tanta cultura, escrito en 3 continentes, 3 culturas, en 3 lenguas, y sin embargo su unidad es completa. Es evidente que no hay ningún libro en este mundo que reúne semejante condición, sino la Biblia únicamente. ¿Y por qué? Porque tiene un solo autor. ¿Notaste que yo no dije que tenía 40 autores? Tenía 40 y pico escritores, porque ellos no fueron el fuente de las ideas de la enseñanza plasmadas, sino Dios a través de su Espíritu Santo sopló, dice Pedro, a la mente de los profetas, y ellos escribieron exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Y su mensaje es el mensaje de Dios a su corazón y la mía. Mis estimados, cuando tú estás afrontado con incertidumbre en tu vida, déjame decirle que tú tienes un fundamento de ser cierta, y es la palabra de Dios. Cuando tu vida está desbordando a las orillas y parece que tu mundo está cayendo, recuerda que tienes la autoridad de Dios en tus manos. Ven. Y las promesas de ellos son firmes para tu corazón. Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Él ha dicho, estaré contigo hasta el final del siglo. Mis estimados en Cristo, en esta mañana hemos aprendido 2 grandes verdades acerca de la palabra de Dios. Primeramente, su profecía cumplida demuestra la mano de Dios en su inspiración. Segundo, su unidad afirma que un solo autor, Dios, fue el que escribió la palabra de Dios para tu corazón y para la mía. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta en esta mañana? Nosotros, una respuesta que podríamos tener es que podríamos, cada vez que levantamos la palabra de Dios, cada mañana o cada día, decimos una oración antes de decir, Señor, yo creo firmemente en mi corazón que este es tu palabra, mi corazón. Ahora que lo abro, Señor, para leer, háblame a través de su Santo Espíritu. Háblame y aclárame cuál es tu camino para mí, tu voluntad para mi vida. Y guíame, Señor, para servirte y vivir
una vida para tu honra y para tu gloria. Otra cosa que podría hacer es esta semana abordar a uno de sus familiares, uno de sus amigos que dudan de la palabra de Dios y demostrarles estas dos evidencias que le he dado y decirles que la próxima semana le vas a traer 3 más evidencias para confirmar que es la palabra de Dios y luego desafiar su corazón. Y decirle, mire, la palabra de Dios dice que el que rechaza la palabra de Dios, rechaza la única oportunidad de la salvación eterna de su alma. El que rehúsa creer está condenado, dice la palabra de Dios. Desafíele con el Evangelio de Cristo. Desafíele a entregar su corazón al Señor, arrepentiendo de su pecado y aceptando a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida. Así sea. Que Dios le bendiga.